¿Quiénes son los drusos? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En lo profundo de las montañas del Líbano, entre valles ocultos por la niebla y aldeas que parecen detenidas en el tiempo, vive una comunidad tan enigmática que, durante siglos, fue casi invisible para el resto del mundo. Los drusos. No son un país, no son un grupo étnico convencional, y ni siquiera se consideran a sí mismos como una religión más dentro del amplio abanico de credos del Medio Oriente. Son algo distinto, algo que confunde a historiadores, desconcierta a teólogos y fascina a quienes logran conocerlos de cerca. El misterio que los rodea no es casualidad. Desde su origen, los drusos se han protegido detrás de un muro de secreto y discreción. Incluso hoy, en la era de la información, donde casi todo está al alcance de un clic, hay aspectos de su fe y sus costumbres que permanecen inaccesibles para cualquier extraño. Su historia se mezcla con leyendas, sus creencias se transmiten solo a unos pocos iniciados, y su identidad se preserva con un celo que no se ve en casi ninguna otra comunidad del planeta. Pero, ¿de dónde vienen realmente los drusos? Para entenderlos, hay que viajar 1000 años atrás, a los inicios del siglo XI, en el corazón del califato fatimí. En ese tiempo, el mundo islámico estaba dividido entre diferentes ramas y escuelas, los sunitas, mayoritarios, los chiitas, con sus propias interpretaciones, y corrientes esotéricas que buscaban significados ocultos detrás de las escrituras sagradas. Fue en ese contexto que surgió una figura clave, el califa Al-Hakim bi-Amraya, gobernante de Egipto y líder de una de las ramas más intrigantes del Islam. Al-Hakim era un personaje que oscilaba entre la genialidad y la locura, conocido por sus decretos excéntricos, a veces despiadados. Bajo su reinado, un grupo de pensadores y predicadores comenzó a desarrollar una nueva doctrina, profundamente esotérica, que combinaba elementos del Islam ismailí, la filosofía griega, creencias gnósticas e ideas místicas sobre la reencarnación y la unidad absoluta de Dios. Entre esos predicadores, uno de los más influyentes fue Amr Ali, considerado el verdadero fundador de la fe drusa. Lo que ellos proclamaban era radical. No se trataba simplemente de una nueva interpretación del Corán, sino de una verdad espiritual destinada a un número limitado de personas. Según sus creencias, Al-Hakim no era un simple califa, sino una manifestación divina en la tierra, un guía eterno que algún día regresaría para traer justicia al mundo. Esta idea, considerada herética por las autoridades religiosas, provocó la persecución inmediata de los seguidores de esta fe. Fue entonces cuando los drusos, aún sin llamarse así, tomaron una decisión que marcaría su destino: ocultarse. Dejaron de predicar públicamente, cerraron sus textos sagrados a todo aquel que no fuera parte de la comunidad y se retiraron a zonas montañosas de difícil acceso, principalmente en lo que hoy son Líbano, Siria e Israel. Ahí, protegidos por la geografía y por un pacto de silencio, sobrevivieron mientras el resto del mundo apenas sabía de su existencia. Con el paso de los siglos, su identidad se consolidó. Se autodenominan al-Mubaidun, los unitarios, porque su fe se basa en la creencia absoluta en un solo Dios, más allá de cualquier forma física o imagen. El término druso en realidad proviene de Muhammad al-Darazi, uno de los primeros predicadores del movimiento, aunque curiosamente es una figura polémica que muchos drusos prefieren no reconocer como líder legítimo. Hoy, los drusos siguen siendo una comunidad pequeña, apenas superan el 1.000.000 de personas en todo el mundo. Sin embargo, su influencia política y su presencia en la historia del Medio Oriente es mucho mayor de lo que sus números podrían sugerir. Han sido guerreros, diplomáticos, líderes y, sobre todo, guardianes de un legado que pocos han podido descifrar en su totalidad. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿qué secretos guardan los drusos en su fe? ¿Qué conocimientos se transmiten solo a los iniciados? Y, sobre todo, ¿cómo han logrado permanecer tan unidos durante más de 1000 años? A pesar de guerras, invasiones y presiones para asimilarse, la respuesta nos llevará a explorar un mundo donde la historia y el misterio se entrelazan de manera inseparable. Para comprender el alma de los drusos, hay que adentrarse en el corazón de sus aldeas, donde las montañas sirven de muralla natural y el silencio parece tener un significado espiritual. Desde hace siglos, su estrategia para sobrevivir no ha sido conquistar, sino resistir. Resistir la asimilación, resistir la imposición de credos ajenos, resistir la curiosidad de forasteros que, al no entenderlos, a menudo los juzgaban con desconfianza. Uno de los rasgos más sorprendentes de la comunidad drusa es que no practican el proselitismo.
A diferencia de otras religiones que buscan expandirse, los drusos tiran su fe a todo aquel que no haya nacido dentro de la comunidad. Esto significa que, si uno no nace druso, no puede convertirse en druso. Y si un druso decide abandonar su fe, no hay vuelta atrás. Este principio, inflexible, ha sido una de las principales razones por las que su número se ha mantenido estable pero pequeño a lo largo de los siglos. Dentro de la comunidad, existe una división fundamental entre dos grupos, los Ucal y los Jual. Los Ucal, cuyo nombre significa los sabios o los conocedores, son quienes tienen acceso a los textos sagrados y a los secretos más profundos de la doctrina drusa. Visten de manera tradicional, con ropas sencillas y un turbante blanco que simboliza pureza y compromiso con su fe. Para convertirse en Ucal, un druso debe cumplir una vida de rectitud, abstenerse de ciertos placeres mundanos y comprometerse con la verdad espiritual. Por otro lado, están los Jual, los ignorantes, no en un sentido peyorativo, sino como designación de quienes no han recibido la instrucción esotérica. La mayoría de los drusos pertenece a este grupo. Sus vidas siguen un curso normal. Trabajan, se casan, crían hijos, pero confían en que los Ucal guíen espiritualmente a la comunidad. Esta separación no es un muro rígido. Un Jual puede, si lo desea y si cumple los requisitos, convertirse en Ucal. Sin embargo, la decisión es irreversible y requiere un compromiso de por vida. El hermetismo de los drusos no es solo religioso, también es cultural. Sus textos sagrados, conocidos como Rasa y la Alikma, epístolas de la sabiduría, están escritos en árabe y son inaccesibles para quienes no forman parte de la fe. Incluso entre los Ucal, el acceso completo está reservado para aquellos de mayor antigüedad y confianza. La transmisión del conocimiento es oral, cuidadosa y siempre supervisada por miembros de alto rango. Lo más intrigante es que la fe drusa incorpora creencias que la acercan a tradiciones místicas de distintas culturas. Por ejemplo, creen en la transmigración de las almas, es decir, la reencarnación inmediata después de la muerte. Según su visión, el alma humana pasa de un cuerpo a otro en un ciclo continuo, siempre dentro de la comunidad drusa. No existen nuevos drusos en el sentido espiritual. Todos los drusos vivos son, para ellos, almas que han habitado cuerpos drusos desde el inicio de su fe. Esta creencia fortalece la idea de pertenencia eterna y hace que la traición a la comunidad sea vista como un pecado gravísimo. El secreto de su supervivencia radica también en su habilidad para adaptarse políticamente. A lo largo de la historia, han vivido bajo dominios tan diversos como el otomano, el francés, el británico y los gobiernos modernos de Líbano, Siria e Israel. En cada caso, han sabido negociar su lugar, manteniendo autonomía en asuntos internos mientras cumplían con las autoridades para evitar represalias. En las guerras del Medio Oriente, los drusos a veces han sorprendido al mundo por su lealtad estratégica. En algunos países sirven en el ejército, en otros permanecen neutrales, pero siempre priorizando la protección de su comunidad. En sus aldeas, las tradiciones se entrelazan con la vida moderna. Las casas de piedra, las reuniones familiares y las celebraciones religiosas siguen intactas, pero los jóvenes drusos usan teléfonos inteligentes y estudian en universidades internacionales. Sin embargo, incluso ellos saben que hay límites. Hay preguntas que no se hacen y secretos que no se comparten. La discreción no es una obligación escrita, sino un valor interiorizado desde la infancia. Con todo esto, es inevitable que surja la pregunta: ¿qué hay exactamente en esos secretos que los drusos protegen con tanto celo? Se trata de conocimientos teológicos profundos, de prácticas espirituales ocultas, o de algo más, algo que podría cambiar la forma en que entendemos la historia del Medio Oriente. En la próxima parte, nos adentraremos en el corazón de su teología y descubriremos cómo una creencia nacida hace 1000 años aún influye en sus vidas cotidianas. La teología drusa es, para quien intenta comprenderla desde fuera, como un laberinto construido con pasadizos invisibles. No se trata de una fe que se explique en folletos o sermones públicos. Al contrario, se preserva con el silencio y se practica más en la vida diaria que en rituales visibles. Sin embargo, a través de fragmentos históricos, testimonios de conversos del pasado y estudios de especialistas, es posible vislumbrar algunas de sus ideas centrales, aunque los drusos mismos rara vez las confirmen abiertamente. En el núcleo de su creencia está la noción absoluta de la unicidad de Dios, a quien llaman Alak, la verdad. Para ellos, Dios está más allá de cualquier forma material y no puede ser descrito ni representado. No creen en imágenes, ídolos ni en una representación física de la divinidad. Sin embargo, su interpretación más polémica y secreta es la que asocia a Al-Hakim bi Amraya, el califa fatimí del siglo XI,
con una manifestación divina. Según la tradición interna, Al-Hakim no murió en el sentido común, sino que se ocultó y regresará al final de los tiempos para traer justicia y restaurar el orden cósmico. Este elemento mesiánico, unido a su filosofía esotérica, conecta su fe con corrientes místicas como el gnosticismo, el neoplatonismo y las doctrinas herméticas. Los drusos creen que el universo tiene múltiples niveles de existencia y que el alma humana atraviesa esos niveles mediante reencarnaciones sucesivas. A diferencia de otras religiones que hablan de un cielo e infierno eterno, para los drusos la recompensa o castigo es inmediato. Al morir, el alma renace de manera casi instantánea en otro cuerpo, continuando su aprendizaje espiritual. El ciclo de reencarnaciones no es aleatorio. Ellos afirman que las almas drusas siempre renacen dentro de la comunidad. No hay conversos espirituales. Quien es druso en esta vida, lo ha sido en todas las anteriores y lo será en todas las futuras. Esta visión refuerza un fuerte sentido de pertenencia y cohesión, porque cada druso ve a sus vecinos, amigos y familiares no solo como miembros actuales de la comunidad, sino como compañeros de un viaje milenario. Otra característica singular es la ausencia de rituales públicos masivos. No tienen un equivalente a las oraciones colectivas del Islam o las misas del cristianismo. Las reuniones religiosas de los Uqal son privadas, discretas y se realizan en lugares conocidos como halva, pequeños recintos donde se estudian los textos sagrados y se reflexiona sobre la doctrina. La fe drusa pone más énfasis en la conducta ética y moral que en la observancia de ritos externos. Cumplir con la palabra dada, proteger a la comunidad, respetar la vida y actuar con justicia son principios que se consideran sagrados. En su vida cotidiana, esto se traduce en una fuerte solidaridad interna. Las disputas entre drusos rara vez se ventilan en tribunales externos. Se resuelven dentro de la comunidad, siguiendo costumbres ancestrales. El matrimonio, por ejemplo, solo se permite entre drusos. Casarse fuera de la fe implica romper con la comunidad y, en la práctica, con la identidad personal y familiar. Históricamente, este hermetismo ha generado sospechas y mitos. En la Edad Media, algunos cronistas musulmanes y cristianos acusaban a los drusos de practicar cultos secretos con elementos paganos, mientras que otros los consideraban herejes peligrosos. Su negativa a revelar sus creencias a extraños alimentó estas leyendas, algunas de las cuales aún persisten. En tiempos de conflicto, esta ambigüedad religiosa fue utilizada tanto para justificar su persecución como para permitirles negociar alianzas estratégicas. Y es que, en política, los drusos han demostrado una astucia notable. Han servido como aliados y enemigos de distintas potencias, siempre evaluando qué movimiento garantizaría la supervivencia de su pueblo. En épocas de guerra, podían apoyar a un bando en un momento, si las circunstancias cambiaban, pactar con el contrario. Para algunos, esta capacidad de adaptación es oportunismo. Para ellos, es una lección de historia aprendida con sangre. Los drusos no sobreviven por su fuerza militar, sino por su inteligencia estratégica. Pero el misterio más grande aún no está en la política ni en la filosofía visible. Está en lo que no se dice, en las enseñanzas que solo un Uqal avanzado puede conocer, en las posibles conexiones con saberes antiguos que trascienden el Islam, el cristianismo o el judaísmo. En la próxima parte, nos adentraremos en esas leyendas y teorías que rodean a los drusos, algunas tan sorprendentes que parecen sacadas de una novela, pero que han acompañado a esta comunidad durante siglos. Entre las sombras de la historia drusa circulan leyendas que, durante siglos, han alimentado tanto la curiosidad como el recelo de quienes los observan desde fuera. Historias susurradas en mercados del Medio Oriente, crónicas de viajeros que nunca pudieron confirmar lo que vieron, y rumores que mezclan lo real con lo fantástico. Para entender la magnitud del misterio que los rodea, hay que escuchar esas voces, aunque no todas sean ciertas. Una de las creencias populares más persistentes es que los drusos poseen conocimientos ancestrales que provienen de civilizaciones mucho más antiguas que el Islam. Algunos investigadores han sugerido conexiones con las escuelas filosóficas griegas, especialmente el neoplatonismo, por su visión jerárquica del cosmos y su énfasis en la unidad divina. Otros, más atrevidos, han propuesto que su sabiduría proviene de tradiciones egipcias, persas o incluso mesopotámicas, preservadas a través de un sincretismo que la mayoría de las religiones no acepta. Estas teorías se apoyan en el hecho de que los textos drusos no solo citan el Corán, sino que también hacen referencias a filósofos como Platón y Aristóteles, a conceptos místicos del gnosticismo e incluso a ideas que se asemejan a doctrinas orientales como el karma y la reencarnación. Sin embargo, debido al hermetismo de la comunidad, es imposible saber con certeza hasta qué punto estas influencias son literales o simbólicas.
Otra leyenda que circula, especialmente entre comunidades vecinas, es que los drusos poseen un conocimiento secreto sobre la naturaleza del alma y del universo que les permite reconocer a las personas que han sido drusas en vidas pasadas. Hay relatos, imposibles de verificar, de niños drusos que recuerdan con precisión detalles de vidas anteriores, incluyendo nombres, lugares y eventos que luego resultan ser reales. Aunque la reencarnación es un pilar de su fe, los drusos rara vez comentan estos casos con extraños y mucho menos los exhiben públicamente. Pero las leyendas no siempre son favorables. En épocas de tensión religiosa, se llegó a acusar a los drusos de practicar rituales oscuros o incluso de adorar a figuras demoníacas, acusaciones que ellos siempre han negado. Durante el Imperio Otomano, estas sospechas sirvieron como excusa para campañas de represión violenta en las que aldeas enteras fueron arrasadas y su población forzada a huir a zonas aún más remotas. Lo paradójico es que este aislamiento forzado terminó fortaleciendo su cohesión interna. Cada vez que eran atacados o difamados, la comunidad cerraba filas, reforzando el pacto de silencio que los protegía. No divulgar sus creencias no era solo una cuestión espiritual, sino también una estrategia de supervivencia. Cuanto menos supiera el enemigo, más difícil sería destruir su identidad. A lo largo de la historia moderna, los drusos han demostrado un papel político sorprendentemente activo para un grupo tan pequeño. En el Líbano, han ocupado cargos de alto nivel y han formado parte de alianzas decisivas en momentos clave. En Siria, algunos drusos han sido figuras influyentes dentro del ejército y el gobierno. En Israel, aunque son árabes, muchos sirven en las fuerzas de defensa, algo que los diferencia de la mayoría de los musulmanes del país. Esta capacidad para integrarse en distintos sistemas políticos sin perder su identidad ha hecho que se les respete y, al mismo tiempo, se les mire con cierta cautela. A nivel cultural, su vida cotidiana combina elementos de tradición y modernidad. Las bodas drusas, por ejemplo, siguen reglas estrictas que garantizan que ambos contrayentes pertenezcan a la comunidad, pero las celebraciones incluyen música, danzas y banquetes que reflejan siglos de historia compartida con otros pueblos del Levante. En la gastronomía, comparten platos típicos de la región como el hummus, el tabulé y el manaquís, pero siempre en un contexto donde la reunión familiar es sagrada. El hecho de que nunca hayan buscado expandir su fe más allá de sus fronteras espirituales plantea una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si mañana decidieran abrir sus puertas y compartir todos sus secretos con el mundo? ¿Cambiaría nuestra visión de la historia y la espiritualidad? ¿O descubriríamos que parte de su fuerza reside precisamente en el misterio? En la próxima parte, exploraremos cómo los drusos han enfrentado los grandes conflictos del siglo XX y XXI y cómo han logrado sobrevivir en una región donde las alianzas cambian tan rápido como las estaciones. El siglo XX fue para los drusos un escenario de cambios drásticos y decisiones estratégicas que marcarían su destino. En una región donde las fronteras se redibujaban tras cada guerra y los imperios se derrumbaban para dar paso a nuevos estados, ellos tuvieron que encontrar un delicado equilibrio entre preservar su autonomía y adaptarse a realidades políticas cambiantes. En el Líbano, la comunidad drusa jugó un papel clave durante la independencia del país en 1943. Bajo el liderazgo de figuras como Kamal Jumlat, no solo se involucraron en la política nacional, sino que se convirtieron en actores determinantes en la configuración del sistema político libanés, un complejo equilibrio entre comunidades cristianas, musulmanas y drusas. Kamal, un político carismático y visionario, defendía una ideología laica y socialista, lo que le ganó tanto aliados como enemigos. Su asesinato en 1977 sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia moderna libanesa y un recordatorio del peligro que enfrentan los drusos cuando se exponen demasiado en un tablero político tan volátil. Durante la Guerra Civil Libanesa, 1975 a 1990, los drusos demostraron su capacidad para la autodefensa y la negociación. Enfrentados tanto milicias cristianas como facciones musulmanas, lograron mantener control sobre zonas estratégicas en las montañas del Chouf, su bastión histórico. En este conflicto, como en muchos otros, su objetivo principal no fue la expansión territorial, sino garantizar la seguridad de su población y preservar sus aldeas. En Siria, los drusos vivieron otra dinámica. Bajo el régimen de Hafez al-Assad y luego su hijo Bashar, la comunidad gozó de cierta estabilidad, siempre y cuando no desafiara al poder central. Muchos drusos sirios ocuparon posiciones en el ejército y en la administración, y su región principal, Jabal al-Druze, mantuvo un nivel de autonomía cultural que no muchas minorías lograron conservar. Sin embargo,
La guerra civil siria iniciada en 2011 los colocó en una posición extremadamente delicada. Debían protegerse de facciones islamistas radicales que los consideraban herejes, al tiempo que mantenían relaciones funcionales con el gobierno central para evitar represalias. El caso de los drusos en Israel es aún más peculiar. Aunque comparten lengua y cultura árabe, la mayoría de los drusos israelíes sirven en las fuerzas de defensa de Israel, algo inusual entre los ciudadanos árabes del país. Esto se debe a un pacto no escrito que garantiza a la comunidad drusa beneficios y representación política a cambio de lealtad militar. Sin embargo, esta posición también les ha generado tensiones con palestinos y otros árabes, que los acusan de traicionar la causa árabe. Para los drusos, la decisión no se basa en ideología, sino en pragmatismo. Servir en el ejército israelí les asegura influencia y protección en un entorno donde la supervivencia depende de alianzas sólidas. En todos estos contextos, un patrón se repite. Los drusos no buscan imponer su religión y dominar políticamente, sino asegurar que su comunidad sigue existiendo intacta. Esto implicado, a veces, cambiar de bando o firmar alianzas con antiguos enemigos. A ojos de sus detractores, es un comportamiento oportunista. Para ellos, es simple realismo político. En un Medio Oriente marcado por guerras cíclicas, lo que para unos es lealtad inquebrantable, para otros puede significar un suicidio colectivo. A nivel social, el siglo XX también trajo desafíos internos. La modernización, el acceso a la educación global y la migración han puesto a prueba las tradiciones drusas. Jóvenes que estudian en Europa o América vuelven con ideas más abiertas sobre el matrimonio, la religión y la vida comunitaria, lo que genera tensiones con sectores más conservadores. Aún así, la estructura interna de la comunidad sigue firme. El matrimonio sigue siendo endogámico, los secretos religiosos permanecen cerrados, y la figura del Ucal sigue siendo central en la vida espiritual. En el siglo XXI, las redes sociales y el flujo constante de información amenazan con erosionar parte de ese hermetismo. Sin embargo, los drusos han demostrado una notable habilidad para filtrar lo que muestran al exterior. En entrevistas o reportajes, suelen hablar de su historia, su cultura y sus tradiciones visibles, pero nunca de sus rituales internos ni de los contenidos exactos de sus textos sagrados. El pacto de silencio, 1000 años después, sigue intacto. En la próxima parte, exploraremos cómo esta pequeña comunidad ha logrado proyectar una influencia cultural y política desproporcionada a su tamaño, y qué papel podrían desempeñar en el incierto futuro del Medio Oriente. La influencia de los drusos en el Medio Oriente es un fenómeno que desconcierta a muchos analistas. ¿Cómo puede un grupo que apenas supere el 1 millón de personas, disperso en 3 países principales y con presencia menor en otros, mantener un peso político y cultural tan significativo? La respuesta está en una combinación de cohesión interna, capacidad estratégica y un profundo sentido de identidad colectiva. En el Líbano, por ejemplo, los drusos han desempeñado un papel clave en la política nacional, mucho más allá de lo que sus números permitirían esperar. Familias como los Jumblat y los Arslan han mantenido un delicado equilibrio de poder, actuando como árbitros en conflictos internos y asegurando que la comunidad drusa conserve una representación desproporcionada en el gobierno. Este poder político se sostiene en parte por el control territorial de zonas estratégicas en las montañas del Chouf y otras regiones, lo que les da una ventaja en cualquier negociación. En Siria, su influencia ha sido más sutil pero igualmente importante. Aunque numéricamente son una minoría pequeña, su ubicación en Jabal al-Druze les otorga un control natural sobre rutas montañosas y zonas agrícolas clave. Además, la lealtad que han mantenido, en mayor o menor medida, hacia el gobierno central les ha permitido conservar cierta autonomía local. En momentos críticos, como durante la ofensiva del Estado Islámico en 2018, los drusos lograron resistir ataques brutales, demostrando una capacidad de defensa que sorprendió a muchos observadores militares. El caso de Israel es aún más singular. Allí, la comunidad drusa no solo se ha integrado en las fuerzas de defensa, sino que ha destacado en puestos de alto rango, incluyendo oficiales y comandantes. Esta participación les ha otorgado una reputación de disciplina y lealtad, pero también ha generado tensiones con otros árabes israelíes que ven esta colaboración como una traición a la causa palestina. Sin embargo, para los drusos, la prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad y prosperidad de su propia comunidad, incluso si eso implica tomar decisiones impopulares en el panorama regional. En la diáspora, los drusos han llevado sus tradiciones a lugares tan distantes como Venezuela, Australia y Canadá. Aunque en estos países suelen integrarse plenamente en la vida económica y social, mantienen un contacto estrecho con las comunidades de origen y participan en redes globales que fortalecen su identidad.
En celebraciones, bodas y funerales, incluso lejos del Medio Oriente, las costumbres drusas se mantienen vivas, transmitiendo a las nuevas generaciones un sentido de pertenencia que trasciende fronteras. Parte de su éxito radica en su capacidad para equilibrar tradición y modernidad. A diferencia de otras comunidades que, al modernizarse, han perdido su cohesión, los drusos han sabido incorporar avances tecnológicos, educación universitaria y participación en la economía global sin renunciar a su estructura social y a su hermetismo religioso. Esto no significa que estén libres de tensiones internas. De hecho, el debate sobre cómo manejar la apertura cultural sin perder la esencia drusa es uno de los temas más discutidos dentro de la comunidad. Sin embargo, este equilibrio es frágil. Las tensiones geopolíticas del Medio Oriente, el aumento de los extremismos religiosos y la presión de los estados donde habitan podrían poner a prueba su cohesión en las próximas décadas. Por ejemplo, si la situación en Siria se deteriora aún más, los drusos podrían verse obligados a tomar decisiones difíciles sobre su lealtad política. En el Líbano, la crisis económica y la polarización política amenazan con debilitar la influencia que han construido durante generaciones. Y en Israel, un cambio en la política hacia las minorías podría alterar el pacto tácito que ha mantenido estable la relación con el Estado. En este contexto, el futuro de los drusos dependerá de su capacidad para seguir practicando lo que mejor saben hacer: adaptarse sin perder su esencia. Si logran mantener su hermetismo religioso, su unidad social y su habilidad estratégica, es probable que sigan siendo una fuerza silenciosa pero influyente en la región. Pero el verdadero misterio, el que fascina y desconcierta por igual, sigue siendo este. ¿Qué pasaría si un día decidieran revelar al mundo todo lo que saben, todo lo que han guardado celosamente durante más de 1000 años? ¿Cambiaría nuestra comprensión de la espiritualidad y la historia del Medio Oriente? La respuesta, como siempre con los drusos, permanece oculta detrás de un muro de silencio. En la última parte, analizaremos el papel simbólico y espiritual que los drusos representan para el mundo moderno y cómo su mera existencia plantea preguntas profundas sobre identidad, fe y resistencia cultural. En la actualidad, los drusos siguen siendo un pueblo rodeado de misterio, pero también de una increíble resiliencia. Su número total en el mundo se estima en poco más de 1 millón de personas, dispersas principalmente entre Siria, Líbano, Israel y pequeñas comunidades en Jordania y en la diáspora. A pesar de vivir en medio de regiones históricamente marcadas por guerras, cambios de fronteras y tensiones religiosas, han conseguido mantener su identidad y su sistema de creencias prácticamente intactos durante casi 1000 años. Y esto no ha sido casualidad. Su estricta política de endogamia, el secreto doctrinal y la cohesión comunitaria han sido las claves para su supervivencia. Pero, paradójicamente, en un mundo globalizado, la pregunta es cuánto tiempo más podrán mantener ese aislamiento espiritual. Las nuevas generaciones drusas, especialmente aquellas que emigran a países occidentales, se ven cada vez más expuestas a ideas y estilos de vida ajenos a las rígidas normas tradicionales. Y aunque el núcleo más conservador continúa transmitiendo la doctrina de forma hermética, ya existen voces internas que plantean una apertura paulatina para adaptarse a los tiempos modernos. Sin embargo, para muchos ancianos drusos, cualquier apertura podría significar el principio del fin. En la política regional, los drusos han demostrado una habilidad notable para sobrevivir sin importar quién ostente el poder. En Siria, han sido aliados y opositores de diferentes gobiernos según las circunstancias. En el Líbano, su papel en la guerra civil fue decisivo, y su influencia política sigue siendo desproporcionada en comparación con su número. En Israel, los drusos han asumido un rol peculiar. A diferencia de la mayoría árabe musulmana, muchos sirven voluntariamente en el ejército israelí, lo que les ha otorgado un estatus diferenciado, aunque no exento de tensiones. A nivel cultural, su lengua cotidiana suele ser el árabe, pero su identidad va mucho más allá de lo lingüístico. Sus fiestas, vestimenta tradicional y códigos de comportamiento siguen marcados por siglos de tradición. Por ejemplo, los hombres mayores y religiosos acostumbran a llevar un bigote espeso y ropa amplia blanca o negra, mientras que las mujeres suelen cubrir su cabello con un velo blanco característico, señal de su devoción. Sin embargo, los drusos no buscan difundir su religión y convertir a otros, no aceptan nuevos miembros desde hace siglos, lo que significa que la comunidad solo crece por nacimiento. A pesar de su hermetismo religioso, los drusos no son hostiles hacia otras culturas. De hecho, en sus regiones han sido reconocidos como mediadores y pacificadores. Este rol de equilibrio, sin embargo, los ha puesto en situaciones peligrosas. Al no alinearse completamente con ninguna facción, han sido atacados por varios bandos en distintos momentos de la historia.
Y, aún así, han sobrevivido. Hoy, el enigma druso sigue despertando la curiosidad de académicos, periodistas y viajeros. Su fe sin templos abiertos, sus libros sagrados inaccesibles y su capacidad para adaptarse sin perder su esencia son un recordatorio de que, incluso en un mundo hiperconectado, aún existen sociedades que eligen guardar silencio sobre sus creencias más profundas. Quizá esa sea la razón por la cual los drusos siguen siendo un misterio fascinante, porque nos recuerdan que no todo debe ser revelado para tener valor, y que algunas verdades, para quienes las poseen, son tan sagradas que ni el tiempo ni la curiosidad humana pueden arrancarlas de su custodia. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.